Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Un día más, una noche más, solo ante el peligro. Hoy hablaremos con Serás García de los mundos oceánicos en planetas y satélites, con Jorge Chillón sobre las psicofonías, con Fermín Mayorga Huertas de la asesina Isabel de Taliga, con Michael Martínez Blanco del Mystery Spot y la antigravedad, con Juan Miguel Marsella Crisóstomo del Monasterio del Paular y con Concha Vara del Peso del Alma. Finalizaremos Mundo Insólito Radio con el conjuro de la semana, donde Concha Vara nos trae el ritual Cómo quitar un mal de ojo. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iBooks, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar los mejores programas del mundo del misterio del momento en mundoinsólitoradio.es, radiomundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Mundo. Muy buenas noches, Serás García. Bienvenido a Mundo Insólito, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a toda tu audiencia. Pues muy bien, aquí con muchas ganas de hablar de un tema tan interesante como el que vamos a exponer esta noche. Es un enorme placer que participes de forma habitual, colaborador habitual de este pequeño nimio programa que emitimos todos los jueves a las 10 de la noche en directo y luego en las diferentes plataformas de iVoox y redes sociales habidas y por haber por ahí, y también dentro de tu emisora, ¿verdad? Exactamente, también podremos escuchar Mundo Insólito Radio en Enigmas al Descubierto Radio, lógicamente, sí señor. Pues si te parece vamos al tema ya para no dilapidar más esta sección, y nos vas a hablar de algo para mí muy extraño que nunca me lo había planteado, ¿no? Mundos oceánicos. Qué increíble y qué interesante suena eso, pero más interesante si lo extrapolamos no a nuestro planeta, sino a nuestro sistema solar. Estamos hablando de una sección que tiene NASA, que se llama Ocean Worlds, Mundos Oceánicos, y esto es increíble porque siempre se nos ha dicho, ¿no? Y sobre todo desde bien niños, los que ya rocen los 40 o un poquito más, sabrán por dónde voy, siempre se nos ha dicho que para que tuviera que existir vida ahí fuera, pues las condiciones mínimas tendrían que ser que tendría que haber agua, ¿no? Resulta que a día de hoy no es que haya agua, es que hay agua en todas sus formas, en sólido, líquido, gaseoso, por cualquier astro de nuestro sistema solar. Entonces implicaría que puede haber vida en cualquier sitio. Bueno, las probabilidades se multiplican, pero ojo, es que esto también es un hándicap. Se ha dicho que para que haya vida fuera tiene que haber agua, pero en nuestro propio planeta nos encontramos amebas que viven dentro de rocas sin necesidad de luz ultravioleta ni de agua, ¿no? Con esto que quiero decir que las formas de vida que puedan haber ahí fuera pueden ser muy similares a las condiciones que nos encontramos en nuestro planeta, y esto tiene un porqué. No todo nuestro planeta es idéntico en las mismas condiciones climatológicas, las mismas condiciones de salinidad en el agua y demás. De hecho, nos encontramos en lugares donde el agua y la concentración de sal, por ejemplo, es excesivamente elevada para que hubieran formas de vida convencionales, ¿no? Lo que conocemos por biología convencional. Sin embargo, ahí nos encontramos los halófilos. Son extremófilos, son una biología que es capaz de soportar esa alta concentración de salinidad en el agua. Si esto lo extrapolamos a, por ejemplo, eso que se ha dicho que en Marte el agua tiene unas altas concentraciones de sal y en la Tierra, donde hay altas concentraciones de sal, hay vida, pues poco a poco vamos a ir atando cabos a lo largo de la conversación, donde seguramente demostremos que lo que existe ahí fuera, las probabilidades de vida sean muy grandes. Podemos llegar a entender, evidentemente, que puede existir otro tipo de vida, ya no en nuestro planeta, sino fuera de nuestro planeta,
que no esté basado en el carbono y por supuesto que no pueda tener una configuración física o fisiológica como nosotros la entendemos, porque si nos ponemos a ver todas estas películas y todas estas imágenes que aparecen por doquier, pues siempre tienen una fisionomía o bien reptiliana o bien humana, ¿no? Todos estos supuestos extraterrestres. Claro, aquí lo que estamos hablando son de esos extraterrestres de la ciencia ficción que venimos viendo, leyendo y observando a lo largo de la historia desde que empezamos a hablar de ovnis y platillos volantes, ¿verdad? Lo que pasa es que si en nuestro propio planeta ya nos estamos encontrando formas de vida tan sumamente variadas como pueden ser insectos, pueden ser plantas o pueden ser peces, o incluso esos seres vivos que no vemos a simple vista, como son microbios o son bacterias o son amebas, imaginad toda esa variedad de biología que puede existir. Entonces, claro, lo que nos podemos encontrar ahí fuera, dadas las condiciones, las condiciones climatológicas posiblemente no, pero si esas condiciones, ¿no?, que soportaría cada planeta o cada luna de nuestro sistema solar, se multiplican y os digo el por qué, porque, por ejemplo, en la luna no es que nos encontremos agua, sino que diariamente la luna expulsa agua hasta el punto de que al año la luna es capaz de expulsar al exterior 8 toneladas de agua en forma de hielo. Obviamente estamos hablando de toneladas y no de litros. Es increíble como ese lugar tan cercano como es la luna, donde siempre lo hemos mirado con los prismáticos o con los telescopios pensando, ¿habrá algo ahí? Pues resulta de que está lleno de agua, ¿no? Claro, ya no solamente es agua en la luna, sino que también se dice de la luna que podría tener una pequeña y fina atmósfera. En los últimos descubrimientos, Juan Carlos, estamos hablando de que nuestra propia atmósfera incluso llegaría a estar cubriendo esa parte de la luna. ¿Qué cantidad de posibilidades pueden haber ahí? Y ojo, y ya no solamente es eso, es que la Luna ya de por sí es el astro más incoherente de nuestro sistema solar. Sería más fácil explicar los motivos por los que no debería estar ahí que explicar por los que sí. Es posiblemente la cosa más extraña y de ahí surgen teorías, para algunos muy descabelladas, para otros no tantas, como que si la Luna es un satélite artificial, como decía Basin y Sherbakov en los años 70, o que la Luna era hueca. Y claro, porque cuando despegó el módulo lunar habían puesto los sismógrafos, parecía que retumbaba la Luna. Bueno, a lo mejor los sismógrafos estaban justamente cubriendo una oquedad, ¿no? Eso no implica que la Luna sea hueca. Pero ciertamente la Luna es el astro más incoherente de nuestro sistema solar y guarda muchos y muchos misterios. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en nuestro planeta, en nuestros océanos, en nuestros mares, que nosotros seamos incapaces de bajar a determinados metros porque la presión del agua nos aplastaría y nos haría papilla. Sin embargo, existen animales de diferentes tamaños que llegan a cientos de metros en el agua. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues, Juan Carlos, lo explicamos con estas formas de vida que se llaman extremófilos, seres que viven en condiciones extremas. Como muy bien decías, donde un submarino ya empezaría a sufrir unas situaciones muy complicadas, de repente te encuentras que pasa un ser vivo por ahí. O incluso nos encontramos cangrejos en esas profundidades donde el agua está a 400 grados centígrados, entre 200 y 400 grados. Es decir, si tú ahí meterías la mano, automáticamente la mano se te herviría. Sin embargo, si tú ese cangrejo te lo llevas a tu casa y lo pones en agua hirviendo, posiblemente ese agua sea demasiado fría para él. Imagínate esto hasta el punto de, bueno, ¿y qué hacemos en esas profundidades? ¿Cómo puede haber ahí formas de vida? Son formas de vida que soportan unas presiones atmosféricas realmente increíbles, donde un submarino implosionaría, donde un ser humano no podría aguantar ni siquiera ni 100 metros hacia abajo. Sin embargo, a 11 kilómetros de profundidad nos encontramos todo tipo de forma de vida muy variada y, ojo, no solamente en esas profundidades, sino en el lago Mono de California, donde nos encontramos con un agua excesivamente ácida. Nos encontramos esos seres acidófilos, esos extremófilos, que es una mosca, que se llama la mosca acidófila, por cierto, cualquiera lo puede buscar, y va a haber como donde un ser vivo convencional, lo que todos conocemos como seres animales domésticos, plantas y demás, no podría subsistir. De hecho, no hace falta ir tan lejos a California. Con que nos vayamos a Río Tinto, allá en Huelva, nos vamos a encontrar también formas de vida en un agua que no debería de haber ningún tipo de forma de vida ni ninguna biología. Y evidentemente, si puede llegar a existir vida en diferentes tipos de formas, también podría existir vida inteligente. Bueno, Juan Carlos, esto es un debate que a mí siempre me ha gustado comentar en Enigmas al Descubierto. Hablamos de conceptos que yo creo que habría que ir revisando con el paso de los años, porque, por ejemplo, hablamos de inteligencia, pero ¿qué es la inteligencia? ¿No es inteligente una ameba que vive dentro de una roca 1500 años sin necesidad de luz ultravioleta, sin necesidad de agua y sin necesidad de ir a trabajar como un imbécil 12 horas al día para poder llegar a fin de mes? A ver si me entiendes por dónde voy. ¿Es menos inteligente una planta, un gato, un renacuajo?
A los animales, por ejemplo, no tienes que enseñarles, sobre todo quien tenga animales domésticos y tenga gatos, por ejemplo, a un gato recién nacido tú no tienes que enseñarle que ese es el sitio donde tiene que ir a hacer sus necesidades. Automáticamente lo sabe. Igual que tampoco tienes que enseñarle a que tiene que beber agua. Él sabe distinguir lo que es el agua, ¿no? Con esto, claro, hablamos de instintos. Sí, pero ¿acaso los instintos no te hacen ser inteligentes? Nosotros llamamos inteligencia a lo que es la evolución tecnológica, pero si comprobamos datos y nos basamos en estadísticas y en estudios científicos, según avanzamos y evolucionamos tecnológicamente, nuestro coeficiente intelectual cae en picado. Entonces, claro, cuando hablamos de inteligencia, hablando de seres extraterrestres, todos tendemos a pensar en este ser antropomorfo, de ojos almendrados, de 5 dedos y demás, muy similar o prácticamente idéntico a nosotros, pero claro, es como en OVNIs, por fin una respuesta, el libro que escribí con Sergio. Nosotros ahí referimos formas de vida, pues como os estaba comentando, este tipo de seres extremófilos, porque de hecho nunca ni nos hemos encontrado ninguna evidencia de platillos volantes ni de naves espaciales, ni nos hemos encontrado ningún ser antropomorfo alrededor de la Luna. Sin embargo, sí que nos hemos encontrado formas de vida, pero que es eso, como comentábamos antes, que nada tienen que ver con ese formato televisivo que nos han estado vendiendo del ser antropomorfo cabezón de ojos almendrados. Como tú bien dices, es mera estadística la probabilidad de que exista vida inteligente y no inteligente fuera de nuestro planeta. Yo estoy de acuerdo contigo y siempre lo he pensado así. Pero también me cuesta mucho creer que la gente crea en un ser todopoderoso, creador de todo, sin tener pruebas de ello, y no creer en estos seres que por mera estadística tienen que existir. Para mí Juan Carlos, es que estás tocando la fibra, estás tocando una fibra muy importante. Estamos hablando de la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de creer en algo superior. Nosotros, nuestra referencia es que lo más inteligente y lo más guay que hay en nuestro sistema solar somos nosotros. No hay nada por encima nuestra. Ojo, según nos han dicho, ¿no? Yo estoy convencido que sí, porque de hecho para eso está OVNIs, por fin una respuesta. Es un libro que está muy interesante y luego aparte toda la investigación que se ha venido reportando durante más de 4 años, ¿no? Las agencias gubernamentales saben que todo esto existe, pero claro, el ser humano siempre, desde que nace, siempre, ojo, y cada vez menos, fíjate lo que te digo, yo estoy convencido de que cada vez esas 3 preguntas tan típicas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cada día se los hace menos la gente a sí mismo. No tenemos tiempo, ¿no? para cuestionarnos, preguntarnos por nuestra existencia. Claro, entonces hemos llegado a un punto en que cualquier bazofia que nos venda Internet o que nos venda la televisión nos sirve. La gente, de por sí, todo el mundo, y fíjate que no solamente cuando hablamos de religiones, por ejemplo, como las religiones impuestas en Europa, cristiana, musulmana y la judía, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a estas tribus africanas, tribus en el Amazonas, todo el mundo rinde culto a algo, siempre tienen un ser superior a ellos, ¿no? Es algo ancestral, es algo que el ser humano siente de su propio corazón, el creer que hay algo ahí fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que tú ya le quieres poner forma y le quieres poner nombre y demás, pues nacen, por ejemplo, las religiones o el fenómeno extraterrestre tal y cual lo conocemos a día de hoy. Hombre, yo creo que la gente necesita creer en algo más allá de lo que ellos son, precisamente por el ego y por el miedo que daría a no comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Nuestra existencia tiene que tener un sentido, por eso se cree en la reencarnación, porque más allá de la muerte no se puede pensar que no haya nada, porque entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pintamos aquí? Y lo que da más miedo, creo yo, cuando uno profundiza reflexionando sobre ello, es ¿y si todo esto es fruto de la casualidad y no somos nada? ¿Y si tienes razón? ¿Y si solamente somos la simple casualidad de la formación de distintos componentes orgánicos y de repente hemos salido nosotros y gracias a una mutación genética nos viene esto que llamamos inteligencia? ¿Y si después de morirnos simplemente nos convertimos en un saco de huesos donde nos comen los gusanos y ya está? ¿Y no hay nada más? Tú fíjate también una cosa que en según qué religiones, ¿vale? Por ejemplo está el budismo con esto de la reencarnación. Si nos basamos en ciencia y si nos basamos en lógica, pues bueno, no tendría ningún sentido porque nunca somos los mismos, siempre cada vez hay más, ¿no? Y luego aparte es que una persona con poder para cambiar el mundo, como podría ser el Papa, por ejemplo, como podría ser el rey de un estado monárquico, como vivimos en España, o un presidente de Estados Unidos con esa capacidad y ese poder que tienen, que podrían cambiar las cosas simplemente con un chasquido de dedos, no lo hacen. Saben que están muriendo gente por su creencia, por su credo, por defender su idea, y sin embargo se van a dormir a la cama tan tranquilos, ¿no? Yo creo que nos educan según
en qué tipo de cuna nazcas, te educan de una manera u otra. Es decir, habrá gente a la que le eduquen diciendo, bueno, hay que exterminar a la población porque si no cualquier día no tendremos para comer. Lo podría comprender. Habrá gente a la que le eduquen de tal manera de no pises ni siquiera una hormiga porque tiene todo alma, como hablamos de los sintoístas en Japón, que hasta una propia roca, ¿no? Tiene su alma. Claro, aquí es una mezcla de muchísimas cosas que realmente no están comprobadas científicamente. Nadie ha venido de los muertos después de 5 o 10 años para decirte, pues mira, yo he estado aquí, esto es lo que hay, y nos basamos en fe. La fe es muy mala. La fe te puede hacer creer en cosas que a lo mejor realmente no existen, o te puede hacer creer en cosas que simplemente están siendo utilizadas por ciertos sectores para manipular tu mente y controlar a un rebaño, y nunca mejor dicho la expresión de rebaño. Volviendo otra vez al tema, yo creo que sí que hay unas ciertas formas de vida ahí fuera, que el ser humano, pues como comentábamos antes, ¿no? Siente esa necesidad imperiosa de creer en algo superior, lógicamente, porque es muy comprensible. Y el problema está en que nos encontramos con ciertos sectores que se encargan de darte esa gotita de azúcar, esa cucharadita de azúcar para que tú te sientas satisfecho con tu creencia. De hecho, nos encontramos hoy en día la New Age y demás, cómo satisface prácticamente al 99,9% de la población. O cómo, por ejemplo, se han convertido la ufología en una pseudo-religión. Hay mayor cantidad de gente que cree ya en platillos volantes y en hermanos mayores antes que creer, por ejemplo, en que los egipcios construyeron las pirámides a base de esfuerzo y de mucho trabajo. Y entendiendo que aunque solo sea por mera estadística, tiene que existir vida más allá de nuestro planeta, y entendiendo, aunque solo sea por mera estadística, que también puede existir vida que no esté basada en el carbono como somos nosotros, también podríamos extrapolar a esto y puede existir algún tipo de existencia en otro plano de existencia. No hablo ya de mundos paralelos, que también, por ejemplo, o universos paralelos. Bueno, y si rizamos más el rizo, Juan Carlos, simplemente una forma de vida que se basara en materia oscura. El 90%, no sé qué cantidad de altísimo porcentaje de nuestro sistema solar, o por no decir el universo completo, porque ahí ya no me llegan los datos, pero yo me baso en lo que hasta donde me llegan las neuronas, en nuestro sistema solar, lo que nos encontramos en su inmensa mayoría, estamos hablando de materia oscura. Y si esas formas de vida se basan en eso y tú no las puedes ver, ojo, y no hace falta tampoco, fíjate lo que te digo, no hace falta irte a cosas interplanetarias, universos paralelos, diferentes, cosas extrañas por pseudocientíficas o incluso metafísicas. No. Vamos a ver. Un experimento para que toda tu audiencia ahora mismo pueda comprobar todo lo que se le escapa a su propia visión. Que cojan un mando a distancia y el pilotito por donde apuntan hacia la televisión, que se apunten hacia la cara y aprieten cualquier botón y lo dejen apretado. Van a ver que no pasa nada. Ahora que cojan un móvil, conecten la cámara y hagan lo mismo, pero en vez de mirar con sus ojos, que miren a través de la cámara. Van a poder ver el infrarrojo de ese mando a distancia. ¿Con esto qué quiero decir? Que nuestra visión, nuestro rango de visión, solamente percibe el 1% de lo que nos rodea. Fíjate lo que te estoy diciendo, Juan Carlos, el 1% de lo que nos rodea. No vemos en infrarrojos, no vemos el frío, no vemos el calor, no vemos en rayos X, no vemos o sea, nuestro rango de visión es tan sumamente primitivo que un simple gato, fíjate lo que te estoy diciendo, un simple, entre comillas, simple gato, ve muchísimo más y percibe muchísimo más que tú. Con esto que quiero decir que hay muchas formas de vida que las tienes delante de tus narices, pero no las puedes ver. Esto yo sé que suena un poco a extraño, pero para nada. Estamos hablando de que si estas formas de vida, por ejemplo, como bien decías, en vez de basarse en lo que es, yo qué sé, el carbono, se basaran en el silicio, por ejemplo, que se alimentaran de energía solar y demás, estaríamos hablando de seres que solamente los podrías ver con filtros ultravioleta, en un rango de visión de la gama ultravioleta, o incluso con un rango de visión de infrarrojos. Pero tú con tus propios ojos no lo podrías ver. De hecho, muchas noches... y esto animo a todo el mundo que tenga un telescopio y tenga la posibilidad de disponer de un filtro infrarrojos, que adapten sus telescopios con ese filtro y que se dispongan a ver el cielo. Y a partir de ahí, si ven algo extraño, que se comuniquen con nosotros, porque van a alucinar con todo lo que se puede ver en el cielo y no es un avión. Fíjate, volviendo al tema de los animales, me acabo de acordar hoy que hemos hecho una especie de pequeño experimento, ¿no? Y tenemos un gatito que nos hemos encontrado hace 3 semanas, muy pequeñito, pero que ya come, ¿no? Y le hemos dado pues unos macarrones para comer, y el gatito se ha comido los macarrones como que le iba la vida en ello. Luego le hemos dado pues lo que damos a nuestros hijos para merendar, ¿no? Un cacho de salchichón y luego un cacho de chorizo. De estos que vienen envasados en plástico. ¿Te puedes creer que no se ha comido ninguno de los dos? Porque venía envasado en plástico, ¿te das cuenta? Es impresionante esa inteligencia que tú decías
que yo creo que es una inteligencia instintiva de los animales, le dice, lo ha probado los dos, no quiero decir que es que no lo haya probado, es que los ha probado y los ha dejado los dos. Y ojo, y fíjate que si a lo mejor esa gatita o ese gatito estuviera en un jardín, posiblemente mañana te venga con un saltamontes en la boca, o te venga con un grillo, o te venga con una lagartija. Y sin embargo, eso sí que se lo puede llegar a comer, igual que comería hierba y comería césped y comería cualquier cosita. Sin embargo, según qué productos precocinados y demás, te va a oler, porque el instinto suyo es oler, porque eso huele a algo, lo va a oler y te va a mirar con cara como diciendo, pero ¿qué mierda me estás dando, tío? Serach, se nos acaba el tiempo, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio. La semana que viene volveremos a tener un tema tan interesante como hoy y conversaremos y quién sabe si a lo mejor discrepamos. Pues bueno, ya sabes que el placer es mío y que encantado, y que sobre todo decirle a la audiencia de Mundo Insólito que no crea nada de lo que hemos comentado, simplemente que se molesten en investigar y en indagar y se darán cuenta que ahí fuera hay mucha agua, hay muchas posibilidades de vida y que no todo se resume en que tiene que haber ciertas condiciones como nos han estado diciendo siempre. Un fuerte abrazo. Un gran y fuerte abrazo, Juan Carlos. Mundo. Buenas noches, Jorge, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juan Carlos? Bueno, pues es un enorme placer, Jorge Chillón, que vuelvas otra vez a Mundo Insólito Radio y en esta ocasión como colaborador habitual o casi habitual. Y qué nada que mejor que empezar hablando del misterio de las psicofonías, Jorge. Yo creo que es el misterio por excelencia. ¿Cómo, cuándo, dónde, qué lugar, en qué momento, cuál es la situación más adecuada para poder realizar una grabación psicofónica? Mira, según los estudios que yo he hecho y con los profesionales que he podido hablar y compartir opiniones, el tema del misterio en general y ahora en particular si hablamos de psicofonías no requiere nunca ninguna condiciones demasiado especiales, es decir, se manifiesta como, cuando y donde quiere. Si bien es verdad que en el tema psicofónico, pues los lugares donde ha habido tragedias, donde ha habido muertes violentas, etcétera, etcétera, parece ser, no necesariamente, pero parece ser que son más frecuentes o donde con más facilidad se pueden captar este tipo de voces. Curiosamente, para los que son muy dados a asegurar que son las voces de los difuntos, bueno, pues prácticamente todo el mundo sabe que los cementerios no son precisamente el sitio para captar voces psicofónicas. No se tienen, por supuesto hay registros, ¿no? Pero no se tienen grandes pruebas de ello. Entonces no existe un lugar como tal. De hecho, tenemos incluso en España varios investigadores que recogen el fenómeno psicofónico desde su propia casa. ¿Existen personas a lo mejor con una mayor disposición para recibir este tipo de experiencias? Sí, como lo existen para muchísimos temas, ¿no? Hay algunas personas que conocemos que tienen una sensibilidad especial, ¿no? Para diferentes asuntos relacionados con lo misterioso, con lo que todavía no conocemos bien. Y bueno, ya sabes lo que suelen decir, que todos tenemos facultades y que algunas personas pues las tienen más desarrolladas que otras. Es verdad que yo creo que el investigador pues tiene mucho que ver, ¿no? La predisposición con la que vaya y yo creo que la nobleza un poco de corazón en algún momento tiene que dejarse ver, ¿no? Acuérdate que estamos en un mundo también muy dado a la fantasía. Hay varias cosas que yo considero importantes a la hora de ir a hacer una investigación psicofónica, que primero el respeto hacia el lugar y hacia lo que vayas a hacer, como se debe de tener casi siempre en casi todo de esta vida. Luego el material que vas a utilizar y luego también las preguntas que vayas a hacer. Las preguntas las debes de llevar preparadas o las puedes improvisar dependiendo del lugar y las sensaciones que tengas en él. Mira, yo primero otro tema muy interesante sería distinguir entre qué es una investigación y qué es una experimentación. Uh-huh. Mucha gente ha experimentado, pero la investigación es algo más serio. La investigación es una suma precisamente de experimentaciones.
Entonces, claro, evidentemente cuando estás haciendo una experimentación, algo que es laborioso, que es lejano en el tiempo, que no se hace en un solo día, pues es normal que el investigador pueda llevar preguntas preparadas y que trate con ello bueno, pues aparte de ese conectar, si se me permite la palabra, con lo que sea la causa, pues que lleve un cuestionario de preguntas, de inquietudes que quiera que le intenten resolver quien reciba el mensaje, ¿no? Pero yo te aseguro, porque además a mí me ha pasado, que la espontaneidad funciona. Además, yo he sido testigo incluso de psicofonías recogidas in situ, en el momento, interactuando con la causa, con preguntas incluso mentales. Es decir, concéntrese usted, haga una pregunta, pero no la diga, y obtener la respuesta a esa pregunta. Eso así, a mí ha sido una de las cosas que más me ha impactado, porque ya no cabe más margen de error. Es decir, nadie sabe lo que yo he preguntado, y cuando una voz me contesta, pues evidentemente eso impresiona. Luego volvemos a la primera parte de esta pregunta, pero me acaba de surgir otra. ¿Por qué muchas veces al principio de la grabación psicofónica o al final se produce una especie de sonido metálico como si fuera un detonante, ¿no? Sí, es verdad. Y esa es otra de las grandes incógnitas. Acuérdate que estamos hablando de cosas muy relativas, que no hay respuestas exactas, pero efectivamente parece ser que hay como primero, la psicofonía tiene ciertas características, ¿no? Es una voz como arrastrada por el éter, ¿no? Como que una voz cansina normalmente, como que le cuesta. Es verdad que existen psicofonías que son muy claras, incluso algunas muy largas, pero todas denotan un gran esfuerzo, un gran sacrificio por esa comunicación, ¿no? Como que es algo, parece un tono lastimero, ¿no? Pero sí es verdad que antes, incluso después de que vaya a ocurrir eso, al igual que sabemos que cuando hacemos otro tipo de estudios relacionados con el misterio, por ejemplo, la temperatura suele bajar bastante, y esa es una de las claves de que algo va a pasar, pues en el tema de la psicofonía es cierto que aparece un sonido, pero no podemos llegar a saber qué es exactamente, porque tampoco es en todos los casos, pero sí es frecuente que aparezca un no sé, como un clic, ¿no? Que es bastante usual antes de que se produzca el sonido psicofónico. Y volviendo a la pregunta anterior, el material idóneo para realizar una psicofonía, hoy en día tenemos diversos métodos tecnológicos para poder realizar porque hay hasta videofonías hoy en día, es una barbaridad. Sí. ¿Cuál es el material más adecuado para alguien que quiera empezar? Mira, en mi experiencia, aquí hay una cosa que es muy interesante, porque tú fíjate, como acabas de decir, ahora nosotros tenemos videopsicofonía, tenemos, acuérdate que hoy en día todo el mundo llevamos una grabadora en el bolsillo. Uh-huh. Entonces, digamos que la tecnología ha avanzado y tiene tantos artilugios que antes no tenía. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando la corriente espírita empieza a despegar y empieza un poco, pues el tema espiritista, ¿no? A consolidarse, por decirlo de alguna forma, no había este tipo de artilugios que hoy tenemos, con lo cual quiere decir que el avance de la técnica, de la tecnología, lo que ha conseguido es que estas causas paranormales tengan más opciones y más vías de manifestación. Si antes no existía la radio, evidentemente por la radio no se iban a comunicar. Y conforme ha avanzado la ciencia, parece que les hemos abierto una puerta. Ahora bien, también es cierto que los investigadores casi prefieren los métodos más rudimentarios. Acuérdate, las cintas de cassette de arrastre, las cintas de toda la vida, que ya prácticamente han desaparecido. Sin embargo, aunque hoy todos los investigadores van con su iPad y con su teléfono y con ordenadores y tal, pero parece ser que este tipo de artilugios más antiguos, como las cintas de cassette, son más propicias, por alguna razón que desconocemos, parece ser que son más propicias para el tema psicofónico. La generación del ruido blanco también, que parece ser necesario, y si no necesario, frecuente, ¿no?
que con este ruido, con este tipo de ruido blanco se genere las inclusiones psicofónicas con mayor facilidad. Así que, contestando a tu pregunta, cualquier aparato es bueno porque el misterio es caprichoso, yo siempre lo digo, pero es verdad que cuanto más antiguo parece el aparato, se obtienen mejores resultados. Yo no sé si alguna vez te habrá pasado a ti, te pregunto, nosotros hablamos castellano y nos vamos a Francia y hacemos una pregunta en un lugar, una grabación psicofónica en castellano. ¿Nos responden en francés? ¿Nos responden en castellano? Bueno, a mí no me ha pasado, y he oído casos y he leído casos de las dos vertientes, ¿no? de las dos vías, tanto que te respondan en castellano como en francés, o en el lugar que estés, ¿no? En el país que estés. Yo creo que el fenómeno actúa directamente con el personaje, ¿no? Con la persona que está haciendo. Entonces, bueno, si vamos a Inglaterra podemos obtener una psicofonía en inglés, eso está más que demostrado, pero también sé de algunos casos que han estado fuera de España, han hecho una psicofonía y les ha contestado en español. Sí. ¿Se dan casos de psicofonías donde se registren voces de animales? Bueno, voces no, pues sonidos de animales sí. Sí, tenemos grabaciones, hay archivos, ¿no? Donde se recogen el sonido de animales que no deberían aparecer por ningún lado. Pero yo vuelvo a insistir en que el tema psicofónico, por más que se registren otro tipo de sonidos, o por ejemplo, como bien dices tú, de los animales, atiende más, el estudio general atiende más a la voz, iba a decir humana, pero evidentemente no puedo asegurar que sea humana, sino la voz común, ¿no? De alguien que se manifiesta con nosotros con una voz no siempre clara, pero que, bueno, siguiendo el procedimiento para tener claro qué es una psicofonía y qué no es, pues parece que queda ahí registrado. El tema de los animales es mucho más... tú piensas que el sonido se transporta en el viento, ¿no? Entonces se traslada por el viento, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más difícil saber a qué pertenece un sonido animal, aunque puede quedar perfectamente claro que sea un sonido psicofónico, pero creo que es mucho más difícil que cuando es una voz. Es peligroso hacer una psicofonía, quiero decir, dependiendo de qué personas, pues te advierten de que si vas a un determinado lugar te puedes encontrar con unos entes que quizás, quién sabe, a lo mejor se te puedan subir a la chepa, como digo yo, es decir, engancharte y pegársete a ti para influirte negativamente a lo largo y ancho de tu andadura en esta vida. Por eso te pregunto que si es peligroso, si esto puede llegar a pasar, si estos entes pueden, por medio de las psicofonías, agarrarse a una persona y hacerla una especie de posesión astral. Mira, eso es una pregunta muy difícil y estoy seguro que los oyentes no todos van a pensar igual. El tema psicofónico no es algo que yo haya oído demasiadas veces. Oye, siempre alguna historia, pero lo que es la psicofonía en sí, yo nunca he oído, ya te digo, más allá de 3 o 4 chascarrillos, que sea peligroso, ¿no? Al igual que todos sabemos que el tema, por ejemplo, de la Ouija, etcétera, es desaconsejable, todo el mundo te recomienda que no lo hagas, no sabemos muy bien qué pasa ahí, pero la Ouija parece ser que es bastante peligroso. El contactismo, yo no voy a decir que sea un veneno dulce, ni muchísimo menos, pero tú has nombrado antes la palabra mágica, ¿no? Que es respeto. Entonces la psicofonía en sí yo no creo que sea peligrosa, pero hay que ir con respeto y con prudencia y con cuidado y en fin, yo no tengo muchos casos conocidos donde el tema exclusivamente psicofónico haya perturbado a nadie. ¿Sabes lo que es peligroso? Lo que es peligroso es la obsesión por este tipo de cosas. Hay personas que no, y hemos visto en la televisión, en programas de radio, personas que no salían a la calle si no consultaban con la Ouija. Bueno, pues con lo mismo pasa con
psicofonía, ¿no? Yo conozco diferentes grupos de investigación, además me han invitado muchas veces a hacer experimentaciones, y hay alguna gente que cualquier sonido es psicofónico, cualquier luz es un fantasma y cualquier cosa que vuela es un ovni, ¿no? Entonces este tipo de obsesión que va en decremento de todos nosotros, de todos los amantes del misterio, pues hay que ser prudente y analizarlo muy bien, e incluso teniendo prácticamente la certeza, no se nos debe olvidar el prácticamente, porque asegurar las cosas es muy difícil. Estar 100% seguros de algo, te digo que hay que ser muy serio y muy exhaustivo, y casi siempre dejarse aconsejar por alguien que tenga una experiencia grande en estos asuntos. Entonces, no me quiero desviar del tema. Yo no creo que la psicofonía como tal, como sonido, pueda hacer mucho daño, pero la obsesión por ello sí. Ya como epílogo, si te parece, unos últimos consejos para aquellas personas, sobre todo la gente joven que es más aguerrida y menos conservadora del razonamiento, unos consejos a nivel casi paternal, me refiero desde la experiencia que tú tienes con ello, para esta gente que quiere empezar. Bueno, pues casi que eso podríamos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Lo primero, el respeto. O sea, curiosidad tenemos todos, a todos nos gustaría hacer el gran descubrimiento, la gran psicofonía, pero el primero el respeto por el sitio, sobre todo en lugares donde se han ocurrido hechos dramáticos. Fíjate, por ejemplo, nosotros hace poco visitamos el camping de los Alfaques. Imagínate, ¿no? La sugestión primero que te puede alcanzar ahí, y hay que tener pues eso, la palabra respeto, no es nada más, ¿no? Ese es el número uno. Segundo, hay que estudiar y saber diferenciar esa voz que he registrado. ¿Cómo puedo saber si es una psicofonía o no? Eso es muy interesante. Hay que saber dónde podemos cometer errores. Hay que saber que un supuesto no es nada hecho. En fin, este tipo de cosas yo se la aconsejo a todo el mundo. La aventura es bonita, nos gusta a todos, ¿no? Pero engañarnos a nosotros mismos es muy triste. Entonces, te aseguro que hay más autoengaño que cosas, que hechos probados, ¿no? Entonces, respeto, ser drástico con las cosas, dudar absolutamente de todo aunque esté delante de nuestras narices, y bueno, así ir pasando fases hasta que llegue un momento que digamos, oiga, mire usted, yo aquí tengo una voz que has pasado todos los requisitos que yo le impongo para tal, y aún así esto pues debe ser una psicofonía. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y además del respeto, pues considero también necesario la prudencia y la paciencia, sobre todo, porque claro, no vas a llegar, vas a poner la grabadora y automáticamente vas a registrar algo que... Bueno, hay gente que, como tú has dicho, parece que está dotada para esto. Hay gente que sí, yo estoy con ello, pero no siempre es así, y luego yo me voy un poquitín al lado oscuro. Bueno, paciencia, si no lo consigues a la primera ni a la tercera, paciencia, ya lo conseguirás, si Dios quiere que así ocurra, pero mejor tener paciencia y no conseguir nada que manipular y conseguir algo que es mentira. Como tú bien has dicho, se engaña a sí mismo, engaña a todos los demás y hace muchísimo daño a este mundo del misterio que tan maltratado le tienen por algunos sectores que tú bien conoces como yo, ¿a que sí? Claro que sí. Además, mira, déjame que añada una cosa. Mira, una de las principales maneras que podemos saber si un registro es psicofónico o no es estudiando. Bueno, tú sabes que el espectro de voz humana lo medimos en hercios, ¿no? Son los ciclos por segundo, y sabemos que una voz masculina, por ejemplo, anda ¿cómo se dice? El espectro de voz humana masculina está entre los 100 y los 200 hercios. La femenina entre los 150, que es más aguda, y los 300 o 300 y algo. Entonces, una de las formas más fáciles de saber si esa voz es psicofónica o no es pues someterla a un análisis de laboratorio y ver si la voz que hemos registrado está entre el espectro de voz humana, que vete a saber de dónde puede venir, o no.
si nosotros conseguimos una voz que no está ni entre el espectro de voz masculina ni el femenino, evidentemente tiene muchas posibilidades de ser una voz psicofónica, pero no cualquier voz que se registre. Entonces, al margen de la pasión que le ponemos y de la aventura que le ponemos a todas estas cosas, en rigurosos exámenes de laboratorio hay que analizar las cosas y entonces nos daremos cuenta que de 1000 resultados resulta que 1 o medio es algo extraño. Jorge, muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo, nos escuchamos en unos días. Pues un fuerte abrazo para vosotros, para todos los oyentes y, como tú bien dices, nos escuchamos dentro de poco. Mundo. Buenas noches, Fermín, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estupendamente. Bueno, nos vamos a salir un poquitín de la historia que tenemos por costumbre oírte contar en diferentes medios de comunicación y, como no, el mundo insólito también. Y nos vamos a ir a tierras españolas, a tierras extremeñas, y nos vas a hablar de un asesino. Sí, una asesina en este caso, ¿no? Una asesina en serie que, bueno, se llamaba Isabel, pero que el pueblo de Táliga, que es el pueblo donde ella vivía, la conocía como la Cabalganta. Y bueno, esta fama le vino lógicamente a esta mujer porque perdió la honra en un momento determinado en su pueblo con un joven, y este joven pues lo comentó que había tenido relaciones con fulana, con la tal Isabel esta, que era de buena familia, y esto hizo que la deshonra pues fuese repudiada por los propios padres y por el propio pueblo, que la viese pues eso, como alguien más bien tocado por el dedo acusador y ser más amiga del diablo que de Dios. Y a partir de ese momento a la joven no le quedó más remedio que marcharse del pueblo y, bueno, pues se ubicó como a 3 o 4 kilómetros de la población de Táliga en un molino de estos que hay cerca de los ríos, viviendo, y allí, bueno, pues abastecía un poco de lo que cogía en el campo en temporadas, de los espárragos, de la pesca en un momento determinado también, y sobre todo un pequeño huerto que tenía, que todavía hoy se conserva. Y bueno, pues también un poco de la prostitución, ya que a partir de ese momento muchos pastores de la zona pues se acercaban hasta el molino donde ella vivía, y a cambio de dinero pues tenían relaciones sexuales con ella. Pero esta situación a ella la agobiaba un poco, no se sentía cómoda, sino todo lo contrario, y decidió en un momento determinado que le hizo la visita, bueno, pues un personaje importante de un pueblo cercano, de Olivenza en este caso, y bueno, venía con bastante cantidad de dinero, y a partir de ese momento lo que hizo fue, bueno, pues asesinarle para quitarle, una vez que se había acostado con ella, aprovechando, bueno, pues el momento final, le asesina y precisamente lo va a enterrar en el huerto que ella tiene justo al lado del molino y pegado a un arroyo que pasa por el mismo. Pero esto mismo lo hizo con 7 personas más, es decir, este mismo movimiento, con lo cual se convirtió en eso, en una asesina en serie que prácticamente al inicio del finales del 19, que es cuando se comete este delito, pues hace que en un principio, pues no solamente Táliga, sino otros pueblos cercanos que están a 7 o 8 kilómetros empiezan a echar en falta a ciertos hombres que faltan de la población y nadie sabe pues dónde pueden estar, ¿no? Y esto hace que se ponga de alguna manera, bueno, pues los ojos en determinados lugares, y uno de ellos es precisamente el molino de la Cabalganta, porque algunos viandantes se habían visto acercarse por los mismos pues a estos personajes de los que ahora no se sabía nada de ellos. Y bueno, pues en un momento determinado la justicia determina que se acerquen hasta ese lugar, van a detener a la Cabalganta para interrogarla, para saber si realmente allí ha podido haber algún tipo de delito criminal. Y bueno, pues la mujer en un principio niega todo, se hace un juicio en Olivenza, ya que Táliga es una aldea que tendría pues unos 200 habitantes en esa fecha que estamos indicando, y a partir de ahí la Cabalganta, bueno, pues una vez que le dicen que van a pasar, porque no la creen, a la siguiente fase, que sería un poco, bueno, pues poner la tortura en práctica, parece ser que suelta la lengua y en efecto ella dice que se viene abajo y confiesa pues los 7 crímenes que
que ha cometido y dice en concreto dónde están enterrados los cuerpos, y a partir de ese momento, bueno, pues se lía la diosa en Cristo en el pueblo. Quieren lincharla, quieren asesinarla a ella, se vienen gente de otros pueblos también, pues con ocinos, con las típicas horcas, pues para buscar venganza. Destruyen todo lo que en ese momento la cabalgata tenía en su espacio, todo lo que era el molino, lo que tenía dentro, le roban todo, destruyen su huerto, y a partir de ahí, bueno, se la llevan hasta Olivenza, donde se le hace el juicio, y es condenada a muerte. Y en este caso, bueno, pues esta mujer, que se llamaba Isabel, pero es más conocida como la tía Cabalganta, falleció, bueno, pues muriendo a garrote vil, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo más de esas asesinas en serie, que es muy parecido a la historia, pero en este caso real, a la Serrana de la Vera, ¿no? Que también más o menos tenía este mismo estilo de actuación, que también los hombres que se acercaban hasta su cueva, pues ella los asesinaba una vez que había terminado el momento sexual con un determinado cuchillo que tenía escondido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues este caso es mucho más joven, mucho más nuevo, pero lo suficientemente interesante como para darlo a conocer, porque son esas asesinas en series que a veces pasan desapercibidas y que sin duda alguna pues forman parte de la historia del crimen de este país, y en este caso sobre todo porque cuando se inicia, y por eso ha pasado un poco desapercibido también la historia, cuando estos actos se cometen en Táliga, en ese momento Táliga era portuguesa, pertenecía a Portugal, igual que Olivenza. Entonces todo esto sonó dentro de lo que fue el reino de Portugal, pero no llegó hasta los pueblos cercanos como Cheles, Alconchel, Villanueva del Fresno, que ya son pueblos españoles. No llegó la noticia de la tía Cabalganta. Hoy sí, hoy ya se conoce la temática, y inclusive a muchos niños, a mí mismamente, que soy de la zona, pues me han metido miedo con la tía Cabalganta. Entonces, bueno, la realidad está ahí, y queremos dejar ese testimonio, que además un investigador del pueblo, que es un amante también del misterio, Francisco Barragán Olivera, que se dedica a estas investigaciones, pues inclusive conoce, ¿no?, a determinadas personas que han oído hablar de Isabel, e inclusive algunos que se consideran familiares lejanos, ¿no?, de la misma. Y ahí está esta Serrana de la Vera, pero en este caso de Badajoz. La otra es la de Cáceres, que al menos hoy en el programa la hemos dado a conocer para que ahí quede, ¿no?, como alguien que, aunque fue portuguesa en su momento, hoy forma parte de la historia de ese pueblo, y hoy ese pueblo es español. Y es esa combinación, ¿no?, o fusión de un personaje que fue asesina en serie en Portugal en un momento determinado, pero que la historia hoy pertenece a España porque ese pueblo es español, y la tía Cabalganta, pues hoy se habla de ella y se cuenta su historia en español. ¿Cuántos ejemplos, entre comillas, lo de ejemplos a estos habrá habido a lo largo de la historia, y cuántas mujeres y a veces también hombres habrán sufrido y padecido la injusticia en este sentido, verdad? Sí, muchísimo, porque además tú imagínate que en el final del 18, principios del 19, que suceden estos hechos, te encuentras con esa realidad, con esa mala educación que siempre decimos, ¿no?, establecida en la sociedad, donde una mujer, por el mero hecho de haber tenido relaciones, porque le apetecía, ¿no?, con un joven, y eso llega a oídos del pueblo porque alguien ha visto ese tipo de movimientos, pues hace que se destruya, ¿no?, la vida de una persona, y ese repudio, ese rechazo, ese ver a esa mujer ya como si no tuviese derecho a nada, pues hace que ese machismo imperante de la sociedad de la época pues destruyese las vidas, inclusive de hijas de familias importantes, de familias de un gran poder adquisitivo, como podría ser el caso de Isabel, el caso de esta mujer, pero esa deshonra salpicaba la imagen de la familia, y esto hacía que la propia familia repudiase y tuviese que buscarse la vida pues de la manera que se la tuvo que buscar la tía Cabalganta. Y estos ejemplos, lo que tú dices, han pasado en muchísimos pueblos, ¿no?, de estas mujeres que han sido madres solteras en un momento determinado. Hemos hablado alguna vez aquí en tu programa de los infanticidios que se cometían a consecuencia de intentar salvar la honra, etcétera, pero a veces han llegado
ciertas mujeres a extremos mucho más insospechados de abrazar precisamente el mundo de la tragedia, el mundo del crimen a través de este tipo de movimientos, y siempre por culpa del repudio, por culpa del rechazo de la sociedad, de esa mala educación que se ha transmitido durante siglos y que sin duda alguna, bueno, pues ha hecho que ciertos personajes hoy en día suenen como los malos de la película, pero no en vano han sido malos por los que realmente la han hecho mala, ¿no? Que son aquellos que veían o creían, ¿no?, que una mujer, por el mero hecho de haber tenido relaciones sexuales con cualquier joven que a lo mejor no estaba enamorada en ese momento, no era su pareja, pues fuese visto como algo poco menos que apocalíptico y poco menos que un trabajo hecho por manos del diablo, como si hubiera pactado con él mismo, ¿no? Y de ahí el rechazo, y de ahí ese colgarle el San Benito, nunca mejor dicho, a esta mujer, y ella pues actuó quizá por su destrucción psicológica de la manera que creyó más oportuna. Estaba perdida y dice, bueno, pues mira, para perderme me pierdo, si gano algo mejor me puedo marchar de aquí, y si no, pues mira, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, pero al final... Y luego tenemos ese lenguaje machista que nos suena a todos mal, aunque no queramos entenderlo así, ese lenguaje machista que sigue perdurando en la historia y a lo largo de nuestros días, ¿no? Por poner un ejemplo que me valga en la comparación, no es lo mismo llamar a un hombre zorro que llamar a una mujer zorra. Automáticamente totalmente. La mente se nos va al lado distintos, ¿verdad? Sí, es verdad. Y es que, como dice el refrán, unas tienen la fama y otras escardan la lana, ¿no? Es decir, algunas siguen practicando ese mismo tipo de movimientos en esos siglos, no fueron vistas, no fueron repudiadas y lo seguían haciendo tranquilamente, ¿no? Pero otras tuvieron esa mala suerte, ese mal desliz, que un bocaza se fue de la boca en un pueblo pequeño de 200 habitantes y surgió esta realidad donde el sufrimiento de una mujer la llevó precisamente por esos derroteros, porque cuando la mente humana realmente se pierde y psicológicamente esa destrucción, ese repudio de tu propia familia, de los propios vecinos, de tus propios amigos, hacen que te tengas que desplazar y marcharte a otro sitio, psicológicamente tu mente está destruida y ya no sabes cómo organizarte la vida y qué es lo mejor que tienes que hacer, ¿no? No hay psicólogos en esos momentos a los que te puedas acercar para ayudarte. Estás sola ante la naturaleza, ante el sonido del río que pasa al lado del molino, ante los aullidos de los lobos o las jaurías de los propios zorros, ¿no?, que en la noche también andan por todas esas zonas, o el sonido de las aves rapaces, y tú ahí, situada, intentando decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo salgo yo adelante? Si me estoy abasteciendo, si mi familia ni siquiera me traen comida, me tengo yo que abastecer de lo que consigo por aquí en el campo y lo que me dan los pastores y la gente que pasean por allí, los viandantes, ¿no?, que dejaban pues cualquier tipo de alimentos para que lo tuviese o se alimentara de ellos a cambio de placeres sexuales, ¿no? Esta es la realidad de la historia de esos siglos, y esta realidad la han sufrido muchísimas mujeres. Lamentablemente es así, lamentablemente sigue habiendo casos parecidos o similares e incluso peores en nuestra historia, y no hablamos ya de un mundo entre comillas civilizado como es el nuestro, supuestamente civilizado, sino imagínate en estos países o en la misma Europa, ¿no? En la Europa del Este también existen casos tremendos y circunstanciales de estas historias, y bueno, y en las culturas y religiones islámicas, pues el trato a la mujer es tremendamente pernicioso. Igual. Y machista. Sí. Mucho peor que aquí, sí. ¿No? Porque tú fíjate que por ser una mujer adúltera, pues la apedrean públicamente hablando. Es impresionante, ¿no? Sí. En este caso no te apedreaban, pero era una manera de apedreamiento psicológico, ¿no? Ese repudio venía dado pues a que muchas mujeres se suicidaran, se tiraran a los pozos, se tiraran a los ríos, se ahorcaran, debido al repudio de la sociedad, ¿no?, por esa mala educación machista del cristianismo, que siempre ha visto a la mujer como eso, como la mala de la película, y el hombre el bueno, y como tal, esa mala educación ha hecho que muchísimas personas sufran lo suyo, ¿no?, y algunas, pues, antes de suicidarse o antes de verse muertas ya, prefieren ser unas muertas en vida, actuando de la manera que actuaron, pensando que no iban a ser casadas, pero al final tuvieron que sucumbir ante la realidad y morir a garrote, como le pasó en este caso a la tía Cabalganta. Fíjate que yo pienso que a nivel educacional, ¿no?, moderno, social, de hoy en día se puede, desde las esferas más bajas de nuestra sociedad, que son nuestros hijos, se podría cambiar esta forma de pensar, pero claro,
estamos corriendo el riesgo con las nuevas corrientes que hay, y no me quiero meter con nadie, ni me quiero meter en jaleos, con las nuevas corrientes que esto se gire y se torne al lado opuesto, ¿no? Es tan peligroso una cosa como la otra, ¿no? La equidad es muy difícil de hallar. Sí, totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir, porque eso es una realidad que está ahí. Y bueno, puede ser que a lo mejor llegue este tipo de historias de nuevo, ¿no? Esa mala educación que hace en nombre de Dios, que se ha utilizado históricamente y que ha hecho, pues eso, que el sufrimiento en muchas personas sea una realidad. Hace poco hemos visto, bueno, pues allí en concreto, ¿no? El celebrar el orgullo gay aquí en Madrid y prácticamente en todo el país. Y son grupos, son colectivos que también han sufrido lo suyo por esa mala educación, por esa falta de respeto que precisamente el catolicismo ha llevado hacia ellos, ¿no? Antes los quemaban en la hoguera, hoy los siguen repudiando de alguna manera indirecta, no tan directamente, pero ahí tenemos los matices de ciertos grupos que siguen también, bueno, pues voceando, ¿no? En contra de toda esta gente, y esto hace que mucha gente pues a veces se sientan también con ese temor, con ese miedo, sobre todo nuevas generaciones, de que se sientan repudiados, ¿no? O le hagan daño por ese hecho. Los propios padres a veces temen, ¿no? Que el hijo que le haya salido genéticamente con esta realidad pues puedan ser bueno, pues repudiados o odiados, y eso haga que psicológicamente destruya, ¿no? a la persona, que fue lo que le pasó a esta joven de Táliga, ¿no? A Isabel. En definitiva fue la destrucción psicológica la que la lleva por estos derroteros, ¿no? Pues mucha gente también lo sufrió durante la Guerra Civil Española, casos de mujeres que precisamente habían quedado embarazadas siendo madre soltera, y el repudio de la familia les llevó a tener que marcharse a otros lugares e intentar sobrevivir pues a través de la prostitución, porque la mujer no tenía derecho al trabajo durante los años 40, por ejemplo, pues se tenían que dedicar a ese tipo de movimientos, y luego ya pues jamás regresaba al pueblo, ¿no? Ya estaban perdidas por ahí, eran los muertos en vida, que se le llamaba. Porque vamos a tener claro, yo creo que tú también como yo, que una cosa es no compartir, depende qué tendencias y qué formas de pensar, y otra cosa es imperar sobre lo que los demás piensan o tienen formas de ser, ¿verdad? Imperarse sobre ellos, ¿no? Preponderarse. Es una cosa que por desgracia en nuestra sociedad sigue existiendo, y terriblemente sospecho que seguirá existiendo durante muchos años. Fermín. Pues sí, mientras no se evolucione, pero mucha es que gente seguirá cayendo. Mientras vaya la gente con las anteojeras puestas y vayan como los burros, claro, mirando hacia adelante y no miran hacia los lados, mucha gente, y se sigan dejando lavar el cerebro, pues seguirán cayendo en estas telas de araña, y ellos mismos son los que a veces actúan contra esta otra sociedad que va por otros derroteros, con una evolución diferente, y que nos ha dejado, pues eso, ¿no? Coger de esa araña negra, ¿no? Nunca mejor dicho. Muchas veces decimos que hay que evolucionar mentalmente hablando, ¿no? Y aceptar todo lo que hay, pero yo creo que lo único tan fácil es como respetarlo. Déjales que sean lo que sean y que hagan lo que hagan mientras no hagan daño a los demás. Exactamente, de eso se trata. Tampoco hay que evolucionar tanto mentalmente hablando, ¿no? Es que la base es la tolerancia, es el respeto, y yo creo que el respeto es algo que todo el mundo lo debería de tener muy claro, ¿no? Y sobre todo aquellos que siguen una línea que dice que el respeto y la misericordia y la caridad forman parte de esa realidad, ¿no? Pero a veces dejan mucho que desear, porque claro, cuando se abraza algo que es superstición, que no es verdad, y simplemente es superstición, porque nadie puede demostrar, y no me importa decirlo claro y alto, siempre lo digo, que Dios existe. Nadie lo puede demostrar, pues mientras no se demuestre que Dios existe, lo que la gente sigue, lo que la gente abraza es superstición. Está claro. Y es una pena que la superstición impere, y lo supersticioso impere ante la realidad genética humana de una persona, y que se vea repudiada por culpa de supersticiosos y supersticiosas. Fermín, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio. Espero y deseo la semana que viene que tratemos otro tema un poco picajoso como ha sido este, y que bueno, que nos abramos nuestra mente y nuestros corazones a la diversidad y al respeto de todos los seres humanos. Un fuerte abrazo. Claro que sí, hace falta temas como esto, y que la gente hable con claridad. Venga, un fuerte abrazo para todos. Buenas noches, Michael, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, bien, estamos bien. Y bueno, deseando de contar otro día más, ¿no? Otro jueves más, otras historias. Vamos a seguir viajando por nuestro planeta Tierra en busca de estos lugares enigmáticos, misteriosos. Y bueno, hoy creo que traes algo relacionado con la gravedad o la antigravedad, ¿no?
Sí, vamos a hablar de unas extrañas colinas, sobre todo que son lugares donde, bueno, o sea, ahora mismo pues son centros turísticos, ¿no? Así que en nuestro particular viaje nos trasladamos a un lugar que, bueno, lo han bautizado como Mystery Spot. Y esto está situado en Santa Cruz, en California, en pleno bosque de secoyas. Esta colina fue descubierta en 1939 por Josh Prater, ¿no? Ya que allí él decía que esos aparatos eléctricos se volvían locos y parece que lo que es la fuerza de la gravedad allí actúa de un modo diferente, ¿no? Pelotas que ruedan pendiente ascendente y en pendiente se quedan estáticas. Como parecía que no, aquello no provocase, no provocaba ningún mal a nadie, pues un año después, en 1940, se abrió a los turistas, ¿no? Como lugar de atracciones. Se construyó allí una cabaña que hace las delicias de los que pasan por allí, ¿no? Tiene unos 46 metros, ¿no? Y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? La dichosa cabaña parece estar cayendo, ¿no? Derribada por las extrañas fuerzas gravitacionales. Y bueno, y no es única en el mundo donde existen estas colinas antigravitatorias, ¿no? Multitud de científicos y entusiastas de lo paranormal se han dado cita allí para intentar desvelar sus secretos. Allí pues, hay multitud de teorías, desde conos de metal enterrados allí, ¿no? Por extraterrestres, incluso dióxido de carbono que penetra en la Tierra, también se dice que es un vórtice de magma, incluso un agujero en lo que es la capa de ozono, ¿no? Pero sin embargo hay explicaciones que están más acorde, ¿no? Más acorde a la realidad, ¿no? Y una de ellas, pues realmente una de ellas indica que el terreno podría albergar, ¿no? Propiedades magnéticas capaces de crear campos antigravitatorios, es decir, lugares en los que la gravedad actuaría de un modo distinto que en el resto de la Tierra. Eso también provocaría grandes mareos al ser humano, ¿no? Y por supuesto los aparatos se volverían locos, ¿no? Y eso es lo que parece que le pasó a Josh Prater, ¿no? El cual era electricista, también inventor y mecánico, o sea, un tipo Leonardo da Vinci, ¿no? Pero sin escultura y sin pintar, ¿no? Él dice que cada vez que caminaba por la colina sentía náuseas e incluso como si una extraña fuerza invisible estuviera tratando de hacerle perder lo que es el equilibrio. Pero, hay un pero, ¿no? El secreto de la docena de colinas magnéticas repartidas por todo el planeta tiene una visión más humana. Eso es lo que dicen los psiquiatras y psicólogos, ¿no? Ellos dicen que en estas colinas no reside ninguna fuerza paranormal, sino en peculiaridades de nuestra propia mente. A medida que nuestro cerebro intenta orientarse, utilizamos lo que son las señales horizontales y verticales, ¿no? Lo que es a nuestro alrededor, ¿no? Para establecer lo que es hacia arriba y hacia abajo. Privados de la línea del horizonte y con indicaciones engañosas, como mirar una cabaña construida en una inclinación de 20 grados, bueno, pues nuestros cerebros pueden cometer algunos errores, ¿no? Aún más curioso es que cuando nuestro cuerpo también se pone en un ángulo, ¿no? Esto sucede cuando estamos dentro de lo que es la dichosa la cabaña, ¿no? De Mystery Spot. La distorsión de la perspectiva se duplica aumentando aún estas extrañas ilusiones, ¿no? Aquello que es una subida, pues en realidad es una ligera pendiente descendente, insertada en una gran pendiente de subida, ¿no? La ilusión sería debida pues al hecho de que el descenso es precedido o seguido de una gran pendiente de subida, ¿no? Que constituye al observador una referencia engañosa. Claro, así que todas estas colinas antigravitatorias tendrían en común la ausencia de referentes en el horizonte. Negaría la posibilidad al visitante de recuperar la perspectiva real sobre dónde y cómo es su ubicación. Y lo que estamos aquí diciendo, lo que estamos diciendo es que es una mera ilusión óptica. Estas colinas, hay multitud de colinas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay colinas de este tipo en Michigan,
en Oregón, en Pensilvania y en Wisconsin, ¿no? Así que tan convincentes son estos trucos perceptivos que las personas pierden lo que es el equilibrio, se desorientan y se sienten mal. Y aquí viene lo que son los mareos y las náuseas. Pero si buscamos sitios, Juan Carlos, donde sí hay verdaderamente anomalía magnética, ya no estamos hablando de estas colinas, de estas ilusiones ópticas, y nos vamos a hablar sobre todo de dos sitios que sí verdaderamente hay científicos y sí verdaderamente, bueno, pues sí hay una relación de campo magnético. Sobre todo hay dos, ¿no? Podemos destacar uno que está en Rusia, concretamente en Kursk, y aquí sí la brújula se vuelve literalmente loca que la verdad que no se puede orientar, no sabe dónde está el norte, sur, pero aquí sí se sabe, Juan Carlos, lo que lo provoca, ¿no? Se debe a la acumulación de depósitos de hierro en las propias rocas, y esto hace que la brújula pierda totalmente el norte. Pero como siempre aquí en mi sección tengo que traer un caso donde los científicos no saben la razón de por qué la brújula se vuelve loca, ¿no? Y este sitio, así que nos vamos a lo que es África, concretamente a la República Centroafricana. Pues allí hay una anomalía de unos 1.600 kilómetros de diámetro, y el cual fue descubierta a mediados del siglo pasado, ¿no? Concretamente en 1962, cuyo epicentro es Bangui, que es la capital, ¿no?, del país. Fue descubierta por los cartógrafos franceses Raymond Gauvivier y Lucien Ledochamp. Estos dos, bueno, pues descubrieron que allí prácticamente la brújula pues se volvía literalmente loca. Si ya pasamos más a nuestro tiempo, a 1964, fue estudiada incluso por la Oficina Oceanográfica Naval de los Estados Unidos. En 1970, con el satélite Orbiting Geophysical Observatory, desde una altitud comprendida entre 350 y 500 kilómetros de altura, también en 1973 se elaboró incluso un mapa especial, ¿no?, de ese campo magnético. Incluso se lanzó un satélite, aunque lo bautizaron MACTAC. Estudió la zona desde una altura comprendida de 400 kilómetros. Y ya en 1982, Robert D. Reagan y Bruce D. March bautizaron esta anomalía con el nombre actual, ¿no?, de anomalía magnética de Bangui. La NASA dice que tiene 1.600 kilómetros de diámetro, pero la forma no es cilíndrica, total, o sea, no es esférica, perdón. Tiene forma elíptica y sigue siendo hasta hoy en día un gran misterio, porque no se sabe realmente lo que provoca esa aberración de campo magnético. Hay geofísicos que se han pronunciado, como el geofísico de la NASA, Patrick Taylor, que él cree que podría ser el producto de un impacto pues de un gigantesco asteroide hace más de 1.000 millones de años, pero esto es una teoría como, bueno, la ha lanzado ahí, pero no tiene ninguna prueba. También hay otra teoría que pudiera haber una intrusión ígnea del manto terrestre en la corteza, ¿no? Pero tampoco, ninguna de estas dos teorías ha sido demostrada. Lo que sí han localizado los geofísicos es una fuerte alteración que parece tener en su centro la forma de un doble anillo, ¿no? Se han estudiado los recursos de ese país, ¿no? Esos recursos de ese país son el uranio, que está en Bakouma, petróleo, ¿no?, en Bakaga, e incluso oro y diamantes, ¿no? Pero no hay nada que salga de fuera de lo común, ¿no?, para provocar esa aberración en el campo magnético. De ahí que la NASA no esté estudiando el caso, ¿no?, por lo curioso de esto, ¿no?, de que la brújula se vuelve loca. No. Más bien puede ser que quieren buscar lo que provoca este fenómeno que está muy cerca de lo que es la antigravedad. Cuando Juan Carlos tienen a muchos de sus satélites husmeando en la zona, creo que es algo con mucha importancia, ¿no? El dar con algo que altere el campo magnético de la Tierra en una distancia de 1.600 kilómetros. Imaginemos ese poder en un objeto, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en un avión, ¿no?
no necesitaría combustible, ¿no? Solo con el magnetismo de la misma Tierra, ¿no? Podría moverse libremente y sin ningún ruido. Y es que se lleva estudiando lo que es la antigravedad desde hace muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, en 1996, Jeff Jenny Poklenov hizo experimentos situando objetos sobre electroimanes superconductores en rotación. Los objetos perdían un 2% de su masa. Eso está probado científicamente. Pero al padre desde la antigravedad, y ya nos vamos al año 1924, el matemático alemán David Hilbert, que es el padre de las ecuaciones de Hilbert. Él dijo que predecía que una masa moviéndose a una velocidad superior aproximadamente a la mitad de la velocidad de la luz produciría un efecto de repulsión al acercarse a la masa estacionaria, ¿no? Así que viajando a más del 57,7% de lo que es la velocidad de la luz, originaría un cono de antigravedad que podría llegar a impulsar una masa hasta velocidades incluso comparables a la velocidad de la luz. Así que si descubren lo que hace que altere, Juan Carlos, el campo magnético de Bundy, recordad que tiene una fuerza que alcanza los 1.600 kilómetros, podrían estar más cerca de crear una máquina capaz de contrarrestar el campo magnético de la Tierra, ¿no? Haciendo que éste repele el objeto, y si esa fuerza se controlase de forma voluntaria, pues sería una máquina de antigravedad, ¿no? Recordar, esto no hace falta ni física cuántica ni nada, sino recordar lo que es el experimento que hemos hecho todo el mundo en el colegio, ¿no? En la EGB, ¿no? En esos experimentos de esos imanes, ¿no? Que el polo negativo pues repele también el polo negativo y viceversa, ¿no? Pues si nosotros tuviéramos una máquina capaz de poner el mismo signo, si es negativo la Tierra y el campo electromagnético de la Tierra es negativo, nosotros tendríamos una máquina que en un avión la tendría en el campo negativo. ¿Qué pasaría? Que nos repelaría, ¿no? Nos repele, ¿no? Pero si nosotros esa máquina la vamos encendiendo, apagando, podríamos conseguir un movimiento horizontal, Juan Carlos. Podríamos conseguir un movimiento horizontal sin necesidad de ningún combustible, ¿no? En este caso, ningún combustible fósil, ¿no? Ahora, que queríamos subir, bueno, pues entonces dejaríamos enchufado siempre esa máquina imaginaros, con el polo negativo y la Tierra es negativo, pues nosotros saldríamos literalmente saldríamos de lo que es la atracción de la Tierra. Así que yo creo que la NASA es lo que está ahí metida para intentar saber qué es lo que provoca, qué hay ahí debajo, ¿no? de ese país, qué es lo que hay aquí debajo que provoca que la misma gravedad, la misma campo electromagnético de la Tierra, pues sea diferente al todo el planeta, ¿no? Al resto del planeta. ¿Y tú no crees que esa máquina ya la tendrán inventada? Bueno, ya estamos hablando que si el sistema antigravedad se lleva estudiando un montón de tiempo, incluso ya pues ahí se ha conseguido incluso elevar un pequeño aparato. El problema es que tienes que tener un electroimán, un imán superconductor debajo, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Que no tienes que tener un imán y arriba poner el objeto, pero si lo sueltas en lo que es en la calle o en lo que es un terreno, en una explanada, pues no hace que se levante, ¿no? Pero en este caso en Bundy, pues si lo que hay ahí altera el campo magnético y pueden reproducirlo, pues y ponerlo en un motor o en una especie de aparato volador, ese mismo pues pondría el mismo signo, como he dicho antes, el mismo signo de negativo o positivo, y bueno, pues estaría levitando, ¿no? Ya la gravedad no actuaría porque te repelería, ¿no? Ya te digo que en experimento, en laboratorio sí se ha conseguido elevar objetos, ¿no? Y cada vez se está elevando objetos con mayor peso, ¿no? Con mayor masa. Pero ya he dicho que debajo tienes que tener un potente imán, no la Tierra, no la misma Tierra. Pues Michael, ha sido un enorme placer otra vez que nos hayas traído otra historia tan interesante de nuestro planeta Tierra. La semana que viene
buscamos otro lugar. ¿Te parece? Pues fenomenal. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo, como siempre. Un abrazo, Juan Carlos. Mundo. Buenas noches, Juan Miguel, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Todo un placer estar una semana más en el programa. Vamos a seguir, una vez más, por esos lugares misteriosos a los que nos tienes ya acostumbrados y nos vas a hablar del monasterio del Paular. Pues mira, para mí el monasterio del Paular, Juan Carlos, es uno de esos grandes parajes de España con una historia impresionante y habiendo pasado todo tipo de sucesos que con el paso de los siglos, pues como hemos hablado antes, se ha convertido en leyenda. En el propio monasterio tiene una leyenda de estas que son bastante extrañas, ¿no? En España hay pocas que se escuchen. Y es que estamos hablando también de una leyenda de una transformación natural, que podríamos decir casi de hombre lobo. Estamos hablando de una leyenda de lo que se denomina el perro flamígero. Parece, pues, vamos a lo que vamos. En el monasterio del Paular se dedicaban a repartir comida pues todos los días, pero a unos horarios justos, pues a los más desfavorecidos de la zona. Ese día uno de los mendigos habituales llegó tarde y bueno, pues se quedó en la puerta para ver si abrían y le daban algo de comer y algo de cobijo y parece ser que se murió de frío. Uno de los monjes al verlo se le encogió el corazón y decidió darle sepultura en el cementerio del recinto religioso. Al día siguiente, mientras que los monjes estaban en sus celdas orando, pues de repente comenzó a tintinear la campanilla que era la que daba el aviso a misa o la que daba el aviso a comedor y demás. Y bueno, pues todos los monjes salieron apresurados de sus celdas, dándose cuenta por la luz que era antes de tiempo. El monje encargado de la campanilla dijo que él no se había equivocado porque él no había tocado la campana. Me parece ser que el monje pues fue castigado, pusieron a otro monje responsable de la famosa campanita de aviso a los que estaban orando o haciendo otras cosas. Bueno, pues al día siguiente, cuando habían puesto otro encargado de la campanita, pues sucedió lo mismo. Los monjes arrepentidos levantaron el castigo al anterior castigado y bueno, y cogieron y se escondieron al día siguiente detrás de unas columnas esperando que llegara la hora de la campana. Y sin creerse lo que veían sus ojos, vieron como un enorme perro incandescente aparecía por el pasillo e iba tirando con su boca de todas las cuerdecitas que sonaban las campanitas de cada celda. En esta ocasión no tocó la general, en esta ocasión fue tocando la campana de cada celda. Al seguirle desde cierta distancia, totalmente asustados, vieron que se dirigía a la tumba donde había enterrado el clérigo las noches anteriores al mendigo y que se metía por allí. Parece ser que este mendigo no era tal, era un pecador y un asesino que se iba aprovechando de todo el mundo. Y el diablo, al estar enterrado en tierra tan sagrada, no podía llevárselo con él. Por eso el diablo hizo, eso es la hipótesis que supuestamente legendaria, que estaban narrando eso. Entonces, por eso parece ser que el diablo hizo esta fenomenología, creando este animal, para que saliera de la tumba y para que los monjes de una vez se sumaran el cadáver y lo enterraran fuera de las paredes del monasterio y así el diablo poderse llevar ese alma a los avernos. El monasterio del Paular, esto es una de estas leyendas curiosas. Fíjate, en la Comunidad de Madrid parece ser que había una mujer loba, que cuentan también las leyendas, ya hablaremos en otros momentos, en las zonas cerca de la Alameda del Valle y demás, que había La Lastra, por ejemplo, que era un pueblo donde supuestamente se realizaban aquelarres y distintas reuniones de brujos y brujas de la zona,
también se hablaba de una mujer, supuestamente, pero en este caso una mujer loba. Esto era un perro flamígero, que lo han contado pues en distintas crónicas y en distintas leyendas. Lo que sí fue cierto que a raíz de que se sumó este cadáver, yo no sé si el alma se la llevaría el demonio o no, pero la misteriosa escena del perro flamígero tocando la campana pues desapareció del todo. Otro de los muchos enigmas, bueno, podríamos hablar de maravillas arquitectónicas, de toda la zona de la cúpula, de toda la zona del altar mayor, todo eso es precioso, tiene una belleza incalculable. Tengo que decir que no he dicho nada de ello, es que fue fundada por la Orden de los Cartujos en 1390, ¿vale? Es un edificio que ha sido parte de la historia de España y que además luego fue uno de esos edificios que en las épocas de la desamortización de Mendizábal pues fue totalmente abandonado y casi caído en el olvido, y muchos de sus joyas arquitectónicas, de retablos y demás, pues fueron robados y otros quedaron totalmente deteriorados. Cuando ya se volvió a restaurar, pues bueno, nos encontramos unas joyas que es de lo que vamos a hablar ahora, y a ti te va a gustar, Juan Carlos. ¿Tú sabes que el Paular tiene un enigma relacionado con el tarot? Ni idea. Bueno, pues yo me enteré gracias a un libro que leí llamado Simbología Oculta, escrito por Rafael Canetti, editado en la editorial Atanor, y fue lo que me puso detrás de la pista. Estamos hablando que parece ser que los símbolos que tiene tallado la puerta de la sacristía están representando las virtudes cristianas, ¿vale? El artista que realizó el tallado usó para estas 6 imágenes iconografía del tarot, pero iconografía del tarot clásico. El motivo nunca se sabrá, pero es posible que fueron enamorados de esta mancia o por lo menos del arte pictórico de sus barajas. Al volver a visitar la iglesia, yo me quedé fascinado al comprobar por mí mismo esta curiosidad artística y mágica a la vez. Estamos hablando de una serie de figuras interpretativas, pero que son muy curiosas. Mira, por ejemplo, en la puerta de la sacristía tenemos la parte de arriba a la izquierda, espérate que te lo estoy viendo directamente en una foto, en este caso, a la izquierda, a la derecha, de la siguiente manera: arriba está la emperatriz y la estrella, en medio la justicia y la templanza, y abajo la sacerdotisa y la fuerza. ¿Qué te parece? Pues cuando menos curioso, pero has dicho que no sabéis el motivo, ¿no? De por qué el motivo no lo sabes, pero claro, mira, por ejemplo, Rafael Canetti es un masón, grado 33, supuestamente se cuenta que fue la persona que introdujo a Mario Conde dentro de la logia, y bueno, es una persona que conoce todo lo trascendental, el ocultismo, y es una de las personas que, como te digo, me puso detrás de la pista. Él en ningún momento tampoco encontró la solución. Las cartas son de lo más curioso, ¿no? Por ejemplo, la emperatriz y la estrella, pues están basados mucho con la energía positiva, sobre todo el tema de la estrella, la luz, el sol, la emperatriz, una mujer con 2 de frente, con ese don de no sé cómo explicarlo ahora mismo, no te lo podría decir. En la parte de la justicia, la templanza, esa tranquilidad, eso lo justo siempre llevado con una balanza, y la sacerdotisa y la fuerza son cartas muy importantes. La sacerdotisa igual, con ese don que te puede ayudar a convencer a los demás, esa forma en la que puedas relacionarte con el resto y demás, y luego la templanza, ¿no? La tranquilidad, la energía, o sea, todo es muy, muy esotérico. Seguramente sería una persona a la que le atraerían todo este tipo de simbolismo, y lo fue equivalente, o sea, lo puso con una equivalencia a esas 6 virtudes cristianas. Bueno,
es algo que también nos llamó mucho la atención cuando estuvimos por allí. En toda la zona del Monasterio del Paular, tengo que decirte que es una zona también marcada por todo el tema relacionado con los avistamientos, luces, luminarias y demás. Pero más relacionado con fenómenos del cielo. Es más, ellos tenían antiguamente una serie de simbologías, símbolos, relojes solares y algunos, fíjate qué extraño, hasta relojes lunares en el propio monasterio. Ellos seguían mucho todo el movimiento de los astros y es una de esas partes de la sierra que llama muchísimo la atención por su abrupta naturaleza. Además, es un lugar denominado de poder, el Monasterio del Paular, pero además desde hace muchos siglos no construyeron los cartujos ese lugar ahí por casualidad. Pasa exactamente como la que tienen también construido en la zona de Talamanca del Jarama y en otros sitios, y hasta algunas podríamos tenerlo relacionado con esa famosa cueva de la luna de Tulce en Madrid, ¿no? Que no se sabe qué se construyó, pero tiene muchas similitudes también con la Cartuja de Talamanca. Entonces, bueno, es uno de estos sitios que yo ahora en verano recomendaría a todos los oyentes que si tienen un tiempo para venir a Madrid y para conocer estos misterios de la sierra, pues que no dudaran en visitarlo y en absorber toda esa energía maravillosa. Y además yo solamente he contado una leyenda, algo que puedes observar dentro. Estos relojes, tanto el lunar como el solar, lo puedes ver por los alrededores de la edificación, pero luego tienes otra serie de simbolismo realmente fascinante, realmente curioso. A pesar, como te digo, de ese trágico abandono a mediados del siglo XIX que hizo pues que casi se perdiera una joya arquitectónica de esta categoría. Tú has visitado este lugar muchas veces, ¿verdad? Por lo menos 7 u 8 veces. ¿Y qué impresiones a nivel de estas que llamamos sensitivas has podido obtener? A mí me transmite mucha paz, sobre todo estar en toda la zona central. Aparte es una zona muy relacionada también con los ritos de agua, muy relacionada con energía de color, muy relacionada con ciertas estructuras de las que yo no soy un experto en arquitectura, no entiendo mucho, ni tampoco en otras artes más desarrolladas de estos de número áureo y demás, pero tienes unas zonas donde hasta te cambia la temperatura debido a la construcción, por supuesto, pero todo esto unido con los rayos del sol entrando de unas maneras adecuadas y de unas historias, pues te pueden llegar a unos estados pues para muchas personas que sobre todo tienen mucha fe, a unos estados alterados de conciencia muy curiosos. Yo en mi caso me transmite mucha paz, pero es que me transmite mucha paz toda la zona. Cuando hemos empezado a hablar de esa cascada del Calvario, eso es una belleza, sobre todo en las épocas de primavera, más bien en marzo. Lo digo por la cantidad de agua. Marzo, abril es una maravilla, o sea, y es que son lugares donde toda la energía abrupta de la naturaleza, junto a toda la simbología de los edificios de alrededor, que podríamos hablar de más, que ya hablaremos, que tienen relación con la magia, están allí. Es como toda la zona del Monasterio del Escorial, pero en la otra parte. O sea, es que hay ciertas edificaciones que están muy cerca, están allí, bosques, lugares de poder. Yo creo que todo no es casual, ya sabes que puede ser causal. Pues lo dejamos aquí, si te parece bien, Juan Miguel. La semana que viene nos traes otro lugar enigmático, bonito y que nos transmita tanta paz como este que nos acabas de hablar hoy. Muchas gracias. No sé yo si tanta paz os va a dar un poco de miedo, pero... Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para transmitir también miedo, no solamente paz. Un fuerte abrazo, Juan Miguel. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Concha. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, hoy nos traes un tema
Yo creo que cuando menos bonito, porque vamos a hablar del peso del alma, ¿no? Sí, es un tema bonito y es un tema interesante. Ahora, que sea de verdad, ya eso es otra cuestión, ¿sabes? Bueno, desde hace siglos el hombre pues tiene la creencia de que la esencia de los seres humanos se encuentra en una especie de sustancia, ¿no? Digamos, no material llamada alma. Y el alma es un concepto que lleva a confusiones imprecisas y misteriosas, ¿no? Tanto a la ciencia como a las distintas religiones. Al alma se le atribuye, la capacidad de sentir, de pensar, de ser la parte espiritual e inmortal del ser humano, que se separa del cuerpo tras la muerte de este, ¿no? Pero ¿cuánto pesa el alma? Porque hay estudios que afirman que el alma tiene peso, ¿no? Leve, pero lo tiene. Exactamente, según se cree, el alma tiene un peso de 21 gramos. Pero ¿de dónde sale esta cifra de 21 gramos? Nos vamos a ir, al año 1907, ¿no? En que un doctor de Massachusetts, llamado Duncan McDougall, publica un artículo llamado Hipótesis relativa a la sustancia del alma junto con evidencia experimental de la existencia de tal sustancia. Bueno, pues en este artículo describe cómo había experimentado con pacientes moribundos, ¿no? A los cuales pues colocó sobre una romana, ¿no? Una romana es una balanza, es una especie de balanza que hizo grande a la medida de un ser humano para pesar a estas personas antes de morir, ¿no? Duncan pues aseguraba que el alma pues tendría que ser una masa o alguna clase de sustancia que podía medirse, que aquella sustancia pues se desprende del cuerpo humano en el preciso momento de la muerte y que aquella pérdida pues debía poder ser medida de alguna manera. Aquellos 6 pacientes con los que experimentó padecían tuberculosis, diabetes y otras enfermedades terminales, ¿no? Por supuesto, pues según Duncan, estos pacientes se habrían prestado al experimento. En efecto, la masa de los pacientes, pues parece que disminuía en el momento de su muerte. Para Duncan, pues aquello era una clara evidencia de que el alma pues acababa de salir del cuerpo, ¿no? Duncan, pues, fue registrando el peso de sus cuerpos desde unas horas antes de su muerte hasta después. En una de sus notas, pues, escribió que uno de los pacientes, pues, había ido perdiendo peso poco a poco, unos 28,35 gramos por hora, y lo achacaba a la sudoración, ¿no? A la evaporación de humedad, ¿no? Que provocaba la sudoración del paciente, ¿no? Que durante 3 horas y 40 minutos que duró el proceso, pues, además este hombre mantuvo la balanza en un punto de equilibrio que cuando el enfermo murió, la balanza descendió de golpe, mostrando una pérdida de peso exacta de 21,26 gramos. Pero no todos los pacientes mostraron los mismos resultados, Juan Carlos, ¿vale? Porque mira, otro paciente perdió 21 gramos por hora durante 4 horas. Cuando este dejó de moverse, perdió 14 gramos. Y cuando el corazón le dejó de latir, había perdido otros 46 gramos. Un tercer paciente perdió 14 gramos al morir y 28 gramos más en los siguientes minutos. El siguiente paciente perdió solo 11 gramos en el momento de su muerte y los otros 2 que quedaban pues dieron resultados negativos, ¿no? Porque parece que aquí pues, tuvo problemas con la balanza con uno de ellos y el otro pues se murió antes de que lo pudiera pesar. Bueno, pues este doctor, Duncan McDougall, decidió repetir este experimento con animales. Lo hizo con 15 perros, ¿vale? Según él, moribundos, aunque se cuenta o se dice que envenenó a los pobres perros, ¿no? Para hacer el experimento, ¿no?
Y mira por dónde no consigue ningún cambio en el peso en la muerte de los perros, ¿no? ¿Esto qué significaba? Que los animales no tienen alma. Así que con esta teoría, pues el doctor Duncan, pues no solo verificó que había encontrado evidencia de la existencia del alma humana, sino que también demostraba que la ausencia de ella en los perros nos distinguían a los humanos de los animales también en el más allá. Bueno, este estudio causó bastante revuelo en aquella época, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece que se originó el mito de que el peso del alma correspondía a 21 gramos, ¿no? Aunque no todos los pacientes dieron el mismo resultado, este doctor en sus notas pues sacó esta media. Posteriormente, bueno, un investigador, esto es ya en el año 2001, publica un artículo donde expone que había hecho la prueba con ovejas y con cabras, ¿no? Exactamente con 12 de estos animales. Y aquí sí que se encuentra variación de peso que oscila entre 18 y 780 gramos concretamente. Bueno, aquí las preguntas son por qué las ovejas y cabras presentan variaciones de peso tan altas, por qué siendo animales al igual que ella, los perros no varían su peso cuando mueren, ¿tienen los animales alma y los perros no? ¿No? Esta serie de preguntas, ¿no? Bueno, pues aquí parece que hay una explicación sencilla, ¿no? Si la masa se pierde por causa de, bueno, de la sudoración, ¿no? O a través de la piel, los perros solo tienen glándulas sudoríparas en las zonas donde no tienen pelo, mientras que nosotros, los humanos y el resto de los animales, sobre todo las cabras y las ovejas, pues las tenemos por todo el cuerpo. Luego hubo otro médico, el físico August Clark, que también destripó el artículo este de Duncan McDougall, aportando su hipótesis, y afirmó que en el momento de la muerte se produce un incremento de la temperatura corporal, ¿no? Debido a que los pulmones que dejan de enfriar la sangre, y este aumento de sudoración pues podría explicar esos 21 gramos menos que argumenta Duncan, ¿no? En el año 2005, el doctor Francis Crick, premio Nobel en el año 1962, que por cierto, este doctor fue uno de los 4 descubridores de la estructura molecular del ADN, ¿no? Y además no creía para nada que el alma existiera, y mucho menos que existiera el más allá, ¿sabes? Bueno, pues este doctor asegura que los 21 gramos eran una pérdida, pero de la actividad neuronal del cerebro, no del supuesto alma que defendía Duncan, ¿no? Afirmaba que al detenerse esta actividad neuronal a causa de la muerte, pues se perdía masa. Este argumento, la verdad es que tampoco nos vale en el caso de los perros, ¿no? Porque los perros también tienen actividad neuronal, ¿no? Otros científicos, bueno, aseguraban que una masa perdida de 21 gramos se debía, en teoría, convertir en energía al salir del cuerpo, y que esta acción científicamente debía producir un halo de luz. De hecho, pues Duncan intentó ver lo que se suponía que era el alma aplicando rayos X a los moribundos, en concreto a 12 de ellos, y aseguró haber visto ese halo de luz, ¿no? En cualquier caso, en todas estas teorías, sobre todo en la metodología que usó Duncan para encontrar el alma, nos encontramos ante un dilema, Juan Carlos, y es que técnicamente es una tarea prácticamente imposible determinar el momento exacto de la muerte de una persona, ¿no? Porque según estudio, una persona no muere cuando se le para el corazón. La muerte parece que llega cuando desaparece la actividad cerebral. Vamos, que una persona fallece en el momento en que su cerebro se apaga por completo. Mientras las neuronas tengan reserva de oxígeno y de nutrientes, pues el cerebro puede seguir funcionando por algunos segundos o incluso por minutos después de morir la persona, ¿sabes?
Bueno, existen testimonios de épocas antiguas en que las cabezas de las personas que eran decapitadas presentaban signos de actividad tras haber sido separadas de su cuerpo, ¿no? Gesticulando, parpadeando e incluso intentando hablar después de haber sido cortadas. Y aquí, bueno, nos preguntamos cuánto dura la conciencia después de haber muerto, ¿no? O después de que te corten la cabeza. Mira, el médico francés Gabriel Bury estuvo presente en la decapitación de un asesino llamado Henry Logi y escribió en sus notas lo siguiente, Juan Carlos, escribió este hombre, que la cabeza hizo movimiento espasmódico, que cesaron tras varios segundos y que en ese momento él gritó su nombre, Logi. Este médico cuenta, vi sus párpados abrirse poco a poco, sin ninguna contracción espasmódica, con un movimiento fluido, igual que ocurre en el día a día, como lo hace la gente recién despierta o que ha sido sacada de su ensimismamiento. Entonces pronuncié su nombre por segunda vez y los párpados de Logi se abrieron y unos ojos innegablemente vivos se fijaron en los míos de una manera aún más penetrante. Fíjate que es espeluznante, Juan Carlos. Uh-huh. Que le cortes la cabeza a alguien y que le llames por su nombre y te mire, ¿no? Desde la cabeza en el suelo cortada, ¿no? Y podía ser un acto reflejo, ¿no? También. Sí, claro, podría ser un acto reflejo. Pero lo que comenta en sus notas este doctor es que el acto reflejo podía ser eso parpadeo, unas expresiones muy raras en la cara, una serie de espasmos, ¿de acuerdo? Eso pueden ser actos reflejos. Pero que dice que pronuncie el nombre de esta persona y que esa persona en ese momento abre los ojos y lo mira a él, eso tiene que ser espeluznante. Pues hombre, cuando menos te tiene que dar miedo. Hombre, y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que incluso separado completamente de riego sanguíneo, pues parece que el cerebro pudiera tener energía suficiente para aferrarse a la vida por unos instantes, ¿no? Y, bueno, es un tiempo muy breve, ¿no? Pero este hombre también se preguntaba que si sería consciente, ¿no? Después de su decapitación, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, si continuaba registrando con sus ojos la realidad o si estaba experimentando dolor, ¿no? Bueno, estudiar esta cuestión es misión imposible, ¿no? Aunque existe un estudio publicado en 2011 con ratas, ¿no? Unas ratas que decapitaron un grupo de investigadores que estaban investigando la muerte en estos términos, ¿no? En los términos neuronales, ¿no? Así que decapitan a varias ratas, a la mitad de ellas anestesiadas. Las conectan a un aparato que podía medir su actividad cerebral y descubren que tanto las ratas que estaban anestesiadas como las que no presentaban actividad cerebral asociada al pensamiento consciente. Y que hasta 4 segundos después ocurría esto y había incluso actividad neuronal en general que duró hasta 17 segundos después, ¿no? Lo que significa que la muerte pues no llega en el momento en que nuestra respiración se detiene, ¿no? O que el corazón deja de latir, ¿no? El cerebro se va apagando gradualmente, ¿no? Bueno, de hecho se piensa que el oído es el sentido que se pierde el último tras morir, ¿sabes, Juan Carlos? Bueno, el doctor Duncan no podía determinar el momento exacto de la muerte. Él pudo ver cuando una persona dejaba de respirar o latir el corazón, pero bueno, esto no significaba que estuviese muerta, ¿no? Él notaba los cambios en el peso de los pacientes, pero estos cambios pues no se corresponden con probabilidad con el momento exacto en el que el alma abandona el cuerpo, ¿no? Así que verdaderamente, pues este es un tema, como tú dices, muy bonito, pero no se ha podido demostrar aún el peso del alma y tampoco se ha podido demostrar si el alma existe, ¿sabes?
Pero nos gusta pensar que así Que es, sí. ¿no? Que sí que existe, ¿verdad, Concha? Nos gusta pensar que sí, Juan Carlos. Algo hay. Algo hay que nosotros desconocemos, por suerte o por desgracia. Yo pienso a veces que es por desgracia, pero hay otras veces que pienso que es por suerte, porque si supiéramos lo que hay más allá y lo que somos, en realidad no tendría sentido esta dificultad que Los tienes que vuelven para... de la muerte lo describen todo muy bonito y muy hermoso y muy feliz. Ya, pero no sabemos si en realidad vienen de la muerte o es que no han llegado a morir nunca. Exacto, es lo que pienso siempre yo. ¿Han llegado verdaderamente a morir? Ahí lo vamos a dejar, Concha. Ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en Mundo Insólito. Igualmente. Concha, un fuerte abrazo. Igualmente, Juan Carlos, un abrazo, buenas noches. Hola amigos de Mundo Insólito. El mal de ojo es una fuerza negativa que nos afecta por causa de los malos sentimientos de otras personas. Su intensidad va a depender siempre de las personas que están involucradas en este trabajo, es decir, del que echa el mal de ojo y del afectado. El mal de ojo nos puede dañar mucho o poco, y esto pues va a depender del estado de ánimo o situación en la vida cotidiana en que nos encontramos, de manera que puede afectar pues a unas personas más que a otras. Los miedos, el estrés que generan las situaciones problemáticas pues atraen negatividad a nuestro alrededor, y esto hace que seamos un blanco más fácil para el mal de ojo. Este fenómeno suele darse por los pensamientos negativos de otras personas hacia nosotros, o por aquellos sentimientos que no son buenos y buscan perjudicarnos. Personas que no se alegran por el éxito de otros, ¿no? O que sienten envidia y rencor. Trabajos que hacen que el afectado pues reciban malas energías y tenga complicaciones en su vida. Cuando tenemos mal de ojos podemos sentir náuseas, fiebre, cambios de humor repentinos que pueden hacer nuestro día a día pues mucho más difícil, accidentes imprevistos, presión en el pecho, miedo, fobias que antes no teníamos, dificultad para conciliar el sueño, pesadillas. Hoy os traigo un ritual muy sencillo y fácil de hacer, ritual que por cierto llevo recomendando desde hace muchos años y es muy efectivo dentro de la magia natural para limpiarnos de energías negativas y del mal de ojo, además de combatir envidia y rachas de mala suerte. Para este ritual pues vamos a necesitar un plato pequeño de color blanco, que sea de cristal o cerámica, no usemos plástico, sal gruesa, medio limón, 5 clavos de olor y un cuchillo pequeño de cocina. Vamos a poner la sal en el plato y lo vamos a extender despacio. La sal representa la justicia, la pureza, es un símbolo de purificación natural que nos va a quitar la negatividad y nos va a purificar. Con el cuchillo pues vamos a formar la señal de la cruz sobre la sal, lo hacemos presionando y sin arrastrar. Con esto vamos a cortar la negatividad que nos rodea. Cortamos el limón por la mitad y lo colocamos en el centro de la cruz que hemos realizado sobre la sal con la pulpa hacia arriba. El limón también es purificador y bueno, su ácido, como todos los ácidos, por ejemplo el del vinagre, que también es muy utilizado en conjuro, pues se usan para disolver la negatividad. Ahora vamos a clavar los 5 clavos de olor en la pulpa del limón, ¿no? Uno arriba, otro abajo, otro a la izquierda, a la derecha y por último uno en el centro. Los clavos de olor nos ayudan a protegernos del mal que nos desean. Con cuidado tomaremos el plato y lo pondremos bajo nuestra cama o bajo la cama de la persona a la que queremos limpiar o romper el mal de ojo. Si no podemos poner el plato bajo la cama, lo pondremos en la mesilla de noche o en el suelo junto a la cama. Lo importante es que esté cerca de donde dormimos y lo dejaremos pues 3 días completos, ¿no? Pasados estos 3 días lo sacamos sin tocar la sal ni el limón. También tenemos que tener cuidado que durante estos 3 días nadie se acerque a nuestro conjuro, ¿no? A nuestro ritual, ni lo toque. Cuando estamos además haciendo un ritual de limpieza negativa, pues no debemos tocar los elementos que hemos usado durante el ritual, ni tampoco al final, ¿no? Porque si lo tocamos vamos a atraer hacia nosotros toda esa negatividad que ha arrancado.
Una vez sacado de debajo de la cama, tenemos que comprobar el estado en el que está el limón. Si está seco por arriba, es que no tenemos mal de ojo, no tenemos nada que nos esté afectando. Si el limón aparece florecido o podrido, significa que tenemos energías negativas, aunque no debemos alarmarnos. Simplemente estamos algo bajo de ánimo y nos puede estar afectando cualquier cosa. En este caso, debemos analizar qué es aquello que nos puede estar afectando e intentar cambiar nuestra actitud, porque debemos intentar estar positivos. Si el limón se pone negro, entonces aquí sí que estamos afectados por una gran negatividad, un mal de ojo fuerte o un trabajo que hayan hecho para atacarnos. En definitiva, una negatividad fuerte que está presente en nosotros y nos está afectando. En cualquiera de los tres casos, ya esté el limón seco